generación, un paso al frente. La muria contra la tempestad, hombro con hombro, seremos héroes en sin nombre. Un paso al frente. El puño represor golpea siempre fuerte. Buenas tardes desde Radio Crash. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Yedra. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Andrea. Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a los arqueadores o los creadores de un proyecto súper bonito que se llama Libros del Norte, y también tenemos a Sierra Graphics, de lo que hablaremos después. Y bueno, después de darles la bienvenida, vamos a pedir la intro, a poner la intro que ellos nos pidieron, que es la intro de una serie muy bonita, The Office. Vamos con ella. Bueno, chicos, después de escuchar este cachín de canción de la intro, me toca empezar con la primera pregunta de qué es y cómo surge la iniciativa de fundar Libros del Norte. Así que contarnos un poquitín. Bueno, nada, lo primero, chicos, agradeceros que nos traigáis hasta aquí, a este estudio tan guapo. Y lo primero, nada, daros la enhorabuena por el programa que tenéis, que es una pasada. Y nada, en cuanto a Libros del Norte, es una librería de segunda mano online. Lo que hacemos es, lo que pretendemos es, más allá de ser una librería que se dedique simplemente a la venta de libros, queremos un poco fomentar la cultura y la historia y el amor por la literatura, implicando mucho a las nuevas generaciones, a la gente joven, sobre todo por redes sociales y eso, por internet, por medios digitales, que es donde tenemos nuestro mayor público. Y al ser una librería online, pues lo que tenemos que hacer es eso, implicar a la gente que claro, que está en las redes sociales, y ahora más con el tema de la pandemia, pues eso, acercarnos un poco más. Sí, llegar a la gente Sí. y bueno, que se sientan atraídas por la lectura si en primera instancia pues no les parecía muy interesante o no conocían a tal autor o tal obra, lo cuentas como un poco de forma divertida, ¿no? Y diferente. Entonces así, pues a lo mejor nunca les había dado por leer a Virginia Woolf, que esto me tiene pasado a mí. Y buscando curiosidades y tal, dices tú, ay, pues oye, yo quiero saber sobre esta mujer y qué trataba y de qué hablaba en la época y tal. Entonces, bueno, ya no solo eso, la venta de libros, sino pues atraer un poco a la gente y enseñar. También hay una parte educacional ahí, ¿no? ¿Y cómo lleváis a cabo la selección de libros y cómo es el proceso hasta que los metéis en el catálogo de venta? Bueno, sí, la selección de libros, o sea, yo tengo un anuncio puesto en internet de que recojo libros, como si fuera una especie de chatarrero o alguna cosa así. Y nada, la gente cuando quiere deshacerse o tiene algún problema, o sea, alguna urgencia, alguna cosa, me llaman, entonces yo me acerco, ya sea a particulares, también hemos trabajado también con colegios, institutos y alguna biblioteca que quiere renovar fondos y quiere incorporar nuevos títulos, y aquellos que ya no les daban tanto uso, pues ahí entramos nosotros y tratamos de darles más vida. Y luego, nada, lo seleccionamos, y aquellos que estén... Porque claro, también queremos ofrecer libros que estén en buen estado y que la gente también los disfrute. Entonces, lo que hacemos es, nada, seleccionar los que mejor estén y nada, ponernos a la venta y repartirlos por toda España y por todo el mundo, donde podamos. Y vosotros, de verdad, sois unos valientes, ¿eh? Porque ahora todo el mundo está regalando Kindle, ebooks, todo, está el libro electrónico en alza, y vosotros apostáis por el libro en papel. ¿Por qué tomáis esa decisión? Bueno, yo es que creo que no es excluyente. De hecho, esta semana justo estuvimos hablando, ¿no? En plan, las ventajas del ebook frente al libro tradicional. Y estuvo guay porque se creó un debate ahí en Instagram. Te quiero decir, nosotros lo apuntamos y lo enfocamos de una manera positiva. De hecho, pues creemos que no son excluyentes y que la buena cosa que tenemos es que podemos escoger. Entonces, estuvimos hablando ahí por Instagram y debatiendo y tal, la gente por qué prefería ebook o por qué prefería el libro y tal. Y de hecho, a mí me tiene pasado también que no sabes si te va a gustar un libro, entonces primero lo compras en ebook, pero luego si te gusta,
es que al final lo compras en papel, porque buscas una edición bonita, una edición que sea Sí. especial, de tal año y tal, y cuando un libro te gusta, tú lo tienes en la estantería. Sí que es verdad que a la hora de viajar o a la hora de que a escritores emergentes les publiquen, es más fácil que les publiquen en digital que en Sí. libro. Sí, bueno, y la verdad que también hay que agradecer también mucho a las editoriales, porque ahora están currando unas ediciones chulísimas que Sí. lo están haciendo muy atractivo, sobre todo para gente joven y para gente que ame el mundo del papel, pues eso, hacer ediciones que preste comprarlas y compartirlas. Y que además que el libro de segunda mano ya no es... O sea, nosotros, por ejemplo, lo que comentábamos por Instagram es que como un libro de segunda mano te cuenta otra historia. O sea, no solo la historia que te cuenta el libro, sino que hay libros que a lo mejor tienen una dedicatoria y yo, no sé, yo me monto unas películas de quién sería esta persona que le dedicó este libro a esta otra persona. O hay algunos que tenías hasta firmados por el autor. Sí, te encuentras libros, vamos, te encuentras verdaderos tesoros muchas veces, porque sin contarlo igual te encuentras un libro firmado por yo que sé, Antonio Gala o algún autor así importante. Pero no sé vosotros si preferís ebook o libro, no sé de qué... Yo soy team papel, o sea, Sí. yo le regalé a mi madre, que va a ver el programa, mami, yo le regalé a mi madre el Kindle hace años, pero yo soy incapaz de usarlo, soy de papel y necesito que un libro huela. Soy de esta gente sensorial que huele hasta cuando siega en el prado, ¿no? Todos los olores me llevan a algún lado. Y el olor nuevo del libro, o el libro usado también, que tiene ese olor muy particular, creo que es parte de la experiencia de conocer un libro. ¿Y cuando viajas vas con ebook o vas con libro tradicional? No, libro. De hecho, Sí. cada viaje que hice, aunque sea chiquitín el viaje, aunque sea ir a Cantabria, siempre libro y tren. Si tengo que escoger maneras de viajar, libro y tren. Vaya, sí, Es sí, que sí, además sí. esa es otra, porque luego igual piensa que a lo largo de los años, ¿no? Dices, voy a volver a leer este libro que me gustó tanto, y lo abres y te encuentras, yo qué sé, un ticket del tren. Total, y sí. te recuerdas ese viaje que fuiste a Cantabria, ¿qué tal? Es Sí, que sí. es esa segunda historia, es que es bonito. O sin ser tuyo, igual un libro que compras en el mercadillo Sí. del Fontana un domingo, lo abres y tiene ahí unas entradas para un concierto o vamos, y dices tú, "Buah, esto de este libro ha vivido la tira ya". Sí. Sí, yo también prefiero el papel. La magia de abrir un libro y las sensaciones cuando lo abres no tienen el mismo sentido que un ebook. Que va, no, para Tiene mí... un componente emocional que es como difícil de explicar, ¿no? Que al final el ebook, pues lo bueno es que lo tienes al momento, es como más instantáneo, pero esa magia no la tienes. No. No. Bueno, y en este sentido tenéis la venta online. ¿Y por qué escogéis la venta online frente a una librería física que es mucho más cercana el librero, yo creo? Bueno, a ver, a mí me encantaría tener una librería tipo la Cervantes o la Paradiso de aquí de Gijón. Pasa que, claro, acabamos de empezar, yo llevo un año y así haciéndolo más profesional llevamos desde enero, o sea que acabamos de empezar prácticamente. Y bueno, nosotros lo que queremos hacer es hacerlo sí online, pero bueno, con la pretensión de ser muy cercanos con la gente, de tratar de suplir esa carencia de no estar del contacto visual, no tener el contacto visual con el cliente, tenerlo por lo menos a través de redes sociales y tal, y hacerlo lo más cercano posible y lo más accesible posible. O sea, que la gente también tenga en cuenta que detrás de Libros del Norte no está Amazon, ni está una Que gran somos corporación, dos personas. claro, ni un bot, somos Andrea y yo Sí. y nada, nosotros compartimos nuestra pasión por la lectura y Sí. ayudamos a la gente a que encuentre su libro o que encuentre un libro para recomendar o para regalar a quien sea, vaya. Sí, a ver, al final también nos hemos dedicado toda la vida prácticamente a trabajos que son cara al público y valoramos mucho esa cercanía. Tú cuando vas a un sitio a que, o sea, si te dan los buenos días y te dicen un poco más y te tratan de forma cercana, o sea, es mucho más probable que vuelvas a ese sitio que no que si vas a un sitio que ni te dicen hola o, sabes, es un cajero automático o lo que sea para pagar. Lo que hacemos en Instagram sobre todo es que intentamos acercarnos mucho a la gente, entonces para suplir esa parte de lo que tiene una tienda física. Entonces por comentarios que siempre, ya te digo, el otro día con el post siempre contestamos a los comentarios, hablamos por privado y yo les mando audios a veces y hay gente que es como muy recurrente y ya sabes quiénes son y sabes las cosas que cuentan las stories. Sí. Incluso puede llegar a ser más cercano en realidad porque ves la otra persona, ¿no? Claro. O sea, ellos te ven lo que subes tú, pero tú ves también tus clientes lo que hacen porque les sigues en Instagram. Entonces,
creas una conexión que es bonita también. Y nos hablabais al principio de la pregunta de cómo había sido difícil empezar porque solo lleváis un año. ¿Cómo está siendo empezar en un sitio como Asturias? Genial. Pues genial. Genial. Nosotros, a ver, la ventaja de... A ver, Asturias para vivir... Nosotros hemos vivido fuera y, vamos, estuvimos 2 años fuera y teníamos unas ganas de volver horribles. O sea, no, y no era por falta de trabajo ni por nada, sino que aquí nosotros estamos muy a gusto. Y también otra cosa otra razón por la que hacemos una librería online es para poder quedarnos aquí. Nosotros además vivimos en un pueblo cerca de Oviedo y claro, nosotros si queremos abrir una librería física tenemos que irnos tenemos que buscar un local y tal. Entonces ya nosotros trabajamos desde casa directamente, desde nuestro pueblín y eso. Sí, es que a mí no se me ocurre un sitio mejor que Asturias, la verdad. Ya te digo, después de haber estado fuera hemos vuelto porque, como dicen, ¿no? La tierrina llama. Y estando aquí, teniendo el espacio que tenemos en casa, ¿no? Que tenemos un almacén donde podemos tener libros, que tenemos ya, no sé cuántos tenemos ya 1700, no sí, sé. Por ahí. Bueno. Por ahí. Sí. Eso, donde estamos, o sea, el almacén que llamamos, era un llagar antiguo de sidra. Entonces, nada, nosotros cuando nos mudamos, yo ya tenía la idea en la cabeza de hacer la librería, porque yo tendía mucho a acumular libros en casa. Y Andrea volverme loca. La tenía aburrida, la pobre. Claro, yo solo le regalaba ya para el cumpleaños, pues le regalaba estanterías. Y decía, pero yo un día le dije, a ver César, se me ocurre a mí, ¿por qué no vendes alguno de los libros que no utilizas? Porque vale, con lo de que estudiaste historia, eres arqueólogo, que hay muchos libros, con la excusa de que es que tengo que consultarlos, claro. acumulaba. Y digo, aquí necesito yo un flujo de entrada y salida, no solo de entrada. Entonces digo, oye, vende alguno y así puedes hacerte con más libros. Y entonces hizo el clink, 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 clink. Y yo creo que esa idea como que le quedó en la cabeza. Sí. Bueno, la idea inicial era otra. O sea, yo tenía idea de hacer una especie de bibliobús, algo así, y ir por ahí ambulante. Y digo, pues yo voy vendiendo libros por los pueblos y tal. No está descartado todavía, que esto lo sigo teniendo yo en la cabeza. Pero bueno, digo yo, vamos a probar online. A ver, vamos a probar por internet, a ver qué tal funciona esto. Y nada, y por el momento va bastante bien y con ganas de seguir creciendo. Sí, ya te digo que estamos desde casa y estamos aquí en Asturias y súper bien. O sea que no vais a cambiar de momento la zona de trabajo. De hecho, ya te digo, trabajar desde casa genial. O sea, estos últimos meses hemos estado súper bien y además, bueno, trabajamos bien juntos y estando aquí es que no tenemos ninguna gana de ir a ningún otro sitio. No, además, la tecnología de tu parte, ¿vale? En este teniendo sentido, internet. Claro, es que sí, es que ¿para qué te vas a mover? Si estás a gusto donde estás y estás cumpliendo los objetivos que tienes y tienes oportunidades de seguir creciendo, pues estupendo. Aquí, ¿no? Sí. Bueno, y hace poco soltabais en vuestras redes sociales un test de personalidad sobre personajes literarios. Sí. ¿Cuáles creéis que seríamos nosotros dos? Tiemblo. Pues el test de personalidad lo hicimos por el día del libro, porque bueno, queríamos lanzar un código de descuento y para hacerlo un poco diferente y no, pues oye, aquí tienes el código de descuento del 20%, ¿no? Hicimos el test de personalidad, entonces había mayoría de A, mayoría de B o mayoría de C y dependiendo de lo que te saliera tenías como un personaje al que te parecías y habíamos hecho una lista, bueno, la habías hecho tú, una lista de libros recomendados para ese perfil. Entonces así pues era un poco más divertido. Lo tenéis que hacer, es que ¿Lo habéis a ver, antes de decir, ¿lo habéis hecho? Yo lo hice, pero no me acuerdo lo que salía. Vale. Yo no lo hice. Yo soy sincera, ¿eh? Vale. Hay que hacerlo. Yo creo, Deberes. Si no, ahora os digo a ver qué os parece a vosotros. Yo creo, porque yo a Raúl le conozco un poco más, pero a ti, Yedra, yo no te tengo fichada. Entonces, yo Raúl creo que está entre mayoría de A, que mayoría de A lo que habíamos hecho era como el género de policíaco, novela negra, como que eres más de investigar, un perfil más analítico, y entre mayoría de C, que es como súper responsable, que te gustan los clásicos y tal. ¿Cómo lo ves? Es una mezcla totalmente de eso. Es que no sé cuál de los dos serías más. Y luego, la mayoría de B era como más, es la que me salió a mí,
como más soñadora, más aventurera, y yo no sé si tú irás por ahí, Yedra, o todo lo contrario. Bueno, yo lo hago y os comparto en historias mi resultado. Sí, Eso es, sí, muy porfa, bien. dinos qué te sale. Muy bien. Bueno, pues nada, ahora vamos a poner un tema que escogió Raúl así, porque este hombre él bucea por Spotify y encuentra unos tesoros que yo pues no sé qué deciros, chicos, a ver qué os parece. We will coalesce our heaven and hell. My eyes roll around like dice on the field. My mind turns to something useless and trite. My uneasiness materialize. I want you all the time. Saying when you're missing me, or what do you see? Something wild that you think you'll never be. Something safe that you could tend to lead. Something versatile to fill all your needs. Maybe I give it to you all on the day. Love you till the day I 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 die. I guess it don't matter what. Bueno, acabamos de escuchar, es que tengo que pronunciar el nombre del grupo de verdad. Washahachi. Gracias, Can Do Much, bueno, lo ponemos en story si no. Muy guapa. Es muy guapa, aparte Como el... muy folk, ¿no? Sí, está Sí. sacada de... Yo escucho Islas de Robinson en Radio 3 y esa canción era una de las novedades que salió hace como 2 meses o así. Me ha Qué guay, molado qué mucho, ¿eh? El rollo, sí, sí. Qué guay. Sí, está muy guapa. Además, recomiendo verla en YouTube porque el videoclip tiene un rollazo, no sé, muy guay, la verdad. Bueno, y... Raúl, ¿no te toca a ti? No. Bueno, vamos a pasar a Andrea, que nos cuentes un poco sobre tu proyecto de Sierra Graphics. Aparte de todo lo que acabamos de hablar de Libros del Norte, ¿cómo es para ti esa aventura de Sierra Graphics? Pues ahora mismo eso, además de ayudar a César, o ayudar porque lo hacemos en conjunto, ¿no? Libros del Norte, yo llevo unos añitos ya dedicándome al diseño gráfico. Lo que pasa es que ha sido pues un recorrido muy lento porque yo lo voy compaginando con mi trabajo por cuenta ajena. Entonces es Sierra Graphics y yo ahí pues muestro mi trabajo, mi profesión, que es hacer cosas de diseño, pero lo mezclo un poco, intento ser como más cercana, pues contando cosas personales como que soy madre de peludos, que todo el día tengo los animales, porque tenemos 3 perros y una gata con nosotros, e incluso les tengo puestos trabajos, ¿no? Una es la del departamento de contabilidad, cada perro tiene su función en Sierra Graphics y tienen todos sus puestos de trabajo. Y también cuento pues, un poco del día a día en la vida rural. Entonces, de esta manera es como yo cuento mi marca personal, intento transmitirlo para acercarme a marcas que estén alineados con esos valores y demás. Entonces, dentro del diseño hago cosas de branding, pues ya no solo el logo, sino toda la identidad visual de marcas y demás. Y ahora estoy intentando enfocarme porque estos últimos meses estuve trabajando también para una empresa que era una agencia de marketing digital. Entonces, como he estado aprendiendo cosas y he visto que me gusta, quiero seguir intentando a lo mejor yendo por esa línea y formarme en marketing y aplicarlo a lo que ya sé de diseño gráfico. Entonces, de esta manera puedo ayudar a pequeñas marcas a crecer, ya no solo en la parte visual, sino ayudarles a interpretar por qué esto funciona así y ver los resultados como de forma más tangible. Entonces, sigo haciendo un poco eso y pues eso se puede aplicar a redes sociales, en edición de vídeo, en infografías, en todas estas cosas. ¿Y cómo llevas eso de compaginar este trabajo con el trabajo de verdad? El de verdad. El que te da dinero para sobrevivir. El que te da de comer, el que te da de comer y te paga las facturas y el que te apasiona. Hombre, es cierto que cuando empiezas con un proyecto y tienes una ilusión,
es difícil que de primeras te salga bien y puedas vivir de ello. Obviamente, tanto con la librería como con Sierra Graphics nos encantaría poder vivir de ello y trabajar de nuestra pasión, pero la realidad es otra. Entonces yo sí que llevo tiempo y al final cansas porque todo el tiempo libre que tienes cuando acabas de trabajar, que nosotros ahora estamos en ERTE, ¿no? Pero yo todo mi tiempo libre lo dedicaba a seguir formándome, a seguir trabajando y al final es cansado, pero te quiero decir, es que cuando tienes una cosa entre ceja y ceja y es tu pasión, es que te da igual, o sea, te cansas obviamente y es muy difícil, pero lo tienes ahí porque es tu pasión, ¿no? Para mí el trabajo, lo que suelo decir, el trabajo que tenía por cuenta ajena, era mi marido y Sierra Graphics era mi amante, era lo que me daba la vida. Entonces, di tú que con el ERTE pues tuvimos más tiempo. Claro, sí, Fue una oportunidad también. Sí, nosotros, claro, aprovechamos cualquier momento libre que teníamos para seguir con nuestros proyectos personales. Y entonces, nada, ahora con la pandemia y todo esto que ha pasado, El confinamiento. que bueno, eso, la situación de ERTE que tenemos y que seguimos en ella y tal, pues la hemos tratado de aprovechar al máximo para poder seguir creciendo y nada, poco a poco ir tratando de comer espacio de ese trabajo que te apasiona, comerle un poco de espacio al trabajo que te da de comer y que en lo económico también te dé para sobrevivir. Claro, yo mientras que estamos en ERTE, te digo, hasta hace poco estuve trabajando en una empresa y al final también el trabajar por cuenta ajena, pues de una forma quieras que no te sigues formando. Y yo también vi que intenté lanzar mi emprendimiento de Sierra Graphics y me faltaba un poco conocer cómo eran los mundos dentro de la empresa del diseño gráfico. Entonces, bueno, pues vas compaginándolo. La idea es que el día de mañana, más tarde o más temprano, yo tengo una cosa muy clara, digo, y es que nos saldrá bien. Seré yo muy optimista, no lo sé, pero cuando lo tienes tan claro dices, es que esto va a salir bien. No te importa si es mañana, si es dentro de un año, dentro de 5. O sea, Sí. yo lo veo así. Y si no sale bien, se prueba otra cosa y Y así hasta que claro. salga y no pasa nada. Le decíamos a tu madre el otro día, si no hay trabajo, Claro. pues se crea. Se crea y se Y busca. ya está, no pasa nada. Que seguimos en ERTE, pues seguimos con esto o seguimos con otra cosa. Claro. Así. Claro, el caso es no parar. Sí. Jo, qué bonito suena, la verdad. Y me alegro Hay que mucho hacer de algo. eso. Y el que no tiene trabajo, que puede tener un huertín, puede tener 4 ovejas, no pasa nada. Sí. Y hay que Bueno, entretenerse, a es que veces- si no... A veces yo creo que Sí, con la es terrible. ilusión, ¿no? Parece que lo contamos como muy bonito, ¿eh? Y a veces yo creo que pecamos un poco de romantizar el emprendimiento. Sí. Tampoco quiero que sea eso, porque obviamente pues nosotros la situación que tenemos es entre comillas fácil en el sentido de que seguimos en ERTE, pero hay mucha Sí, es gente verdad, cierto. que empieza su emprendimiento, tiene que cerrar porque no tiene ingresos, y hay unas luchas, bueno, y nosotros ya te digo, tenemos 2 trabajos. Y yo es que hay momentos que tengo 3, porque tengo Sierra Graphics, tengo Libros del Norte y tengo el trabajo por cuenta ajena. Entonces es bonito porque es una cosa que tienes dentro del corazón, pero eso digo, bueno, también es complicado. Es complicado, sí. Y hay que tener también fuerza para Hay que hacerlo. tener, sí, hombre. Entonces, claro, aunque a Miguel pues se le da igual, hay muchos negocios que con la pandemia lo están pasando fatal. Y claro, la situación es chunga para todos y eso, hay que tratar de sobreponerse lo mejor y sobrevivir y empujar. Sí, y apoyarse. Y mira, Eso pues gracias a vosotros aquí, pues oye, nos vamos a conocer un poquito más. Intentas hacer piña con otros negocios que están empezando y esa parte también es súper bonita porque es que conoces a gente muy guay y con gente que compartes los valores, que tenéis la misma ilusión. Eso está muy guay. Eso es. Sí, la verdad que yo si algo agradezco de este programa es que siempre viene buena gente al estudio. Gente con muy buenas ideas y muchas ganas. Gracias. Pues justo si vamos a preguntar por las facilidades de emprender en Asturias. Te ríes como si fuera difícil, ¿no? Porque Sí, bueno, es un poco utópico a veces, ¿no? Empezar aquí. ya. Bueno, di tú que yo creo que cada vez más gente estará viniendo a Asturias, porque, o sea, o a Asturias o por lo menos a las zonas rurales. Sí, yo ¿No? creo que también, sí, sí. Porque ha habido como un auge, vamos, ya te digo, nuestros amigos que nosotros vivimos en zona rural, ay, qué suerte tenéis, digo, nosotros ya estábamos en zona rural antes del confinamiento. Pero Sí, yo creo que sí que hay. Pero es muy importante que para poder trabajar desde Asturias y poder trabajar desde un pueblo como nosotros, claro, los servicios tienen que llegar. O sea, si no tienes una buena conexión, si no tienes una velocidad adecuada para poder desarrollar el negocio, pues es bastante complicado.
Claro, a ver, si te dedicas al mundo online, nosotros en casa tenemos todavía ADSL, o sea, eso de la fibra óptica no sabemos ni lo que es. Y tenemos ADSL y con eso llegamos y, oye, César, quita el vídeo de YouTube que tengo una reunión, ¿qué tal? Y bueno, pues como hace 5 años o 10 años, no lo sé, y lo compartimos. De todas maneras, sí que como estamos cerca de Oviedo, y cuando yo he estado con lo de Sierra Graphics, sí que he visto, en Oviedo tienen por el ayuntamiento una plataforma que es Oviedo Emprende. Y tienen el talud de la área, que ahí son majísimos, es que te ayudan con todo. Entonces yo ahí sí que veo que hay ayudas. No sé en el ayuntamiento nuestro si habrá, pero yo digo, en Oviedo la hay, y yo creo que en Gijón hay algo parecido. Y a ver, a lo mejor otros sectores es diferente. Para nosotros es que no tenemos ningún problema por estar aquí. A lo mejor si te dedicas al ocio, a los eventos, claro, sí. o a tecnología, ¿no? A IT, a lo mejor te tienes que ir a Madrid, o te tienes que ir a Alemania, o te tienes que ir a no sé. Claro, sí. Pero aquí yo no veo... Nosotros, lo veo positivo. para los proyectos nuestros, estar en Asturias no es un inconveniente para nada, es una ventaja. Sí, porque estamos a gusto, estamos contentos y no tenemos inconvenientes. No. Podríamos estar en cualquier sitio, también te digo. Bueno, que nos ponga un poco más de velocidad de internet no venía mal. Un poquito de cable. Eso, un poco. Que metan ahí unos megas ahí en la línea y venga. Estaría genial, pero bueno. Sí. Bueno, creo que están poco a poco implantando la fibra, ¿eh? Sí. Van poquitín a poquitín, pero... No, hasta que nos llegas a ver. Sí. Bueno, en un mes sé que está en Tineo, o sea que si llega a Tineo Joder. va a llegar a cualquier lado. Sí. Jolín. Bueno, después de presentarnos todos vuestros proyectos, queríamos saber qué viene ahora, a partir de ahora, en Sierra Graphics y en Libros del Norte. Pues lo más gordo que tenemos es del Libros del Norte, que estamos intentando hacer la web. Sí, bueno, queremos hacer una web propia porque nosotros ahora vendemos a través de Iberlibro, que no sé si conocéis la página, que es la mayor plataforma de venta de libros de segunda mano. Y nosotros queremos hacer una web propia para poder tener un espacio acorde a nuestros valores y un poco llegar a... Porque también queremos que la gente nos pueda vender sus libros desde cualquier parte de España. Entonces queremos que cualquiera pueda enviárnoslos y nosotros a través de nuestra librería poder llegar a hacerlo todo. más fácil, porque Eso es. claro, ahora mismo compramos libros y César se desplaza a cualquier parte de Asturias, pero al final es Asturias. Entonces también estamos, además de la web, desarrollando como este sistema de intentar hacerlo más fácil para que cualquier persona de toda España y diga, oye, quiero deshacerme de libros y tal, que nos los pueda enviar de una manera fácil. Entonces estamos pensando cómo hacer ese sistema para poder ir cogiendo libros de toda España. Sí, bueno, y también para poder ser más, digamos, más generosos con nuestros clientes, poder dar descuentos, poder crear suscripciones, poder crear, yo qué sé, clubes de lectura, más actividades, para poder hacer más cosas. Aparte de las redes sociales, ya en la web ya implicar a una comunidad más fiel, digamos. Sí, que no sea solo una librería, sino que sea un proyecto más amplio. Eso es, Sí, eso es. de hecho ahora por la newsletter estábamos buscando, y te miro a ti Raúl, porque estábamos buscando escritores emergentes. Entonces para hacer a través de la newsletter unas pequeñas preguntas y tal, además en escrito, o sea, súper fácil, así que si te apetece yo Claro. te la hago. Y tú, Yedra, si escribes también, y si no escribes también estás invitada. No, tenéis que venir los dos, que nos explicáis el programa y que se entere más gente de esto tan Sí, guapo porque que al hacéis. final hacer estas cosas, pues es eso, que Sí. creas comunidad, creas apoyo entre proyectos y está chulo. Y luego pues en Sierra Graphics, pues aparte de lo que estamos haciendo juntos, estoy rediseñando todo el branding de Libros del Norte, porque lo que tenemos ahora está bien, no está mal, pero lo hicimos, ya te digo, en 2019 como para salir del paso. Entonces estamos haciendo otra vez toda la identidad visual, estoy un poco con eso. Y yo estoy pensando ahora, como estoy un poco en stand-by y he dejado un poco de lado Sierra Graphics por el trabajo y demás, de cara a verano estoy pensando en rediseñar los servicios que tengo. Pues lo que os decía, de todo lo que he aprendido de marketing, intentar hacer un poco el mix y ver ahí cómo puedo sacar el máximo provecho de los conocimientos que tengo y ayudar a pequeñas empresas, a marcas, a autónomos, pues a lo mejor tienen Instagram, ¿no? Ahora cada vez hay más gente que está en Instagram o que está con su web, pero a lo mejor su identidad visual en Instagram no tiene nada que ver con cómo son ellos, o
¿sabes? Son más profesionales o más serios, pero parece un contenido más infantil. Pues ayudarles a acercar eso, equilibrarlo de forma visual y a través de los servicios. Entonces estoy ahí rediseñando los servicios y tal, a ver si de cara al verano tengo nuevas cosillas. Bueno, y para ir ya acabando, vamos a haceros la pregunta que siempre trae muchos problemas a los invitados, que es que nos recomendéis un libro, una película y una canción. Problemas porque la canción Joder, no nos hemos puesto de acuerdo. Podéis decir una cada uno y lo que queráis. Pues yo libros, a ver, yo soy más de recomendar autores que libros. Entonces yo hace poco ya lo había leído de pequeño y volví a leer a Delibes. Entonces yo creo que la gente, bueno, les recomiendo a la gente leer cualquier libro de ellos porque además escribió un montón, pero yo qué sé, El Camino, el de Señora de Rojo sobre fondo gris, que es una obra de teatro que además se está representando ahora, estos años, y es una pasada. Y bueno, cualquiera de Delibes yo creo que le va a gustar a la gente. Además también tiene una filosofía también que yo comparto, que siempre defendió todo el mundo rural y la vida en el campo y los valores de la gente, y creo que puede ser muy enriquecedor para los que escuchen este programa. Yo de peli es que hemos hecho un poco uno que escoja una cosa y otro otra. Pero bueno, di tú que estamos de acuerdo en todo. De película yo quería recomendaros, y no sé si la habréis visto, es docu-peli, creo, ¿no? Documental, película, y ahora está en Netflix. Esta de muchos hijos, un mono y un castillo, ¿sabéis cuál es? No sé. Bueno, La tenéis que ver. Tenéis que verla. Es es un documental que le hicieron los hijos a su madre. Entonces la mujer es un personaje, o sea, es que es graciosísima. Bueno, tiene un poco síndrome de Diógenes, lo guarda bastante. todo, y el título de la película es muchos hijos, un mono y un castillo, porque eran como sus 3 deseos, y los tuvo los 3. O sea, les tocó la lotería, cogieron un castillo, luego se arruinó la pobre mujer, pero Sí. tenéis que verla porque Julita, que es la señora esta, es graciosísima. Y si os gusta el humor así como cotidiano, estas cosas así cotidianas y tal, os vais a partir. Como si fuera un vídeo casero, Sí. toda la peli. Es Mola muy- mucho. y tiene anécdotas muy graciosas. Yo creo que os va a molar. Y la canción, pues no nos hemos puesto de canción. acuerdo. Yo digo que cualquiera de Taylor Swift está bien. Pero es que él está hasta las narices de escucharme Todo el día, todo el con santo Taylor día. Swift. Virgen Es Santísima. verdad. Virgen Santísima. No, canción, yo qué sé, no, da igual. O sea, no sé, que la gente se anime a escuchar de todo y Sí. que explore nuevos géneros como hace Raúl, que saca, Oye, saca que nos temazos trae aquí. muy buenas canciones. Sí, no, yo estoy muy agradecida. No, muy Cada bien. vez te pediré que me hagas alguna lista de todo eso, Las hace. Para cada cosa que tiene que hacer, hace una lista. Sí. Muy Ay, bien, qué guay. muy bien. Yo es que me he vuelto un poco cómoda y utilizo las que ya... Pues porque tienen reciclas. muchísimas. Tienes que hacer una lista de lectura para leer. Claro. No. Ay, sí. Estupendo. Ay, sí, eso me gustaría mucho. Bueno, después de todo el programa nos vamos con deberes, ¿eh, Raúl? Sí. Hombre, Yo hemos venido aquí a mandaros. En el próximo programa va a ser un... ¡Uy, el homework! Bueno, Hostia, el Warbook. Pásamelo. bueno, pues nada. Me voy con una canción que ahora ya sé quién la escogió, porque no sabía cuál de vosotros dos había escogido. Oye, pero fue sugerencia de Raúl, ¿eh? Que si no... Ya había puesto otra. Sí, pero yo te la he hecho cambiar porque, bueno, obviamente ya veréis que es de Taylor Swift y como ha tenido problemas con la discográfica y está volviendo a escribir sus canciones y tal, digo, vamos a poner esta para no darle dinero a la anterior discográfica que está ya muy enfadada. Entonces vamos a poner esta. Pues nada, muchas gracias, chicos. Ay, a vosotros, ha sido un placer. a vosotros. Recogemos la oportunidad de pasaros por vuestro espacio, iremos. Sí. Total, ya no tenemos kilometraje. Una vez llegamos a Bonielles y a Baselgas, Coyoto, ya es un paseo, ya nada. Lo dicho, muchísimas gracias. Y bueno, ya hablando de Delibes, que yo tuve la oportunidad, como muchos jóvenes que prepararon la PAU, de leer Los Santos Inocentes. Claro. Y de reivindicar evidentemente lo importante que es el mundo rural en España. Vamos para allá con Taylor Swift.